En investigación y proyectos, el tema que vamos a ver es acerca de los proyectos. ¿Qué son los proyectos? ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la finalidad? ¿Y qué características debemos tomar en cuenta para desarrollar los mismos? Como definición, diremos que proviene del latín proyectus. Esto significa planificación o conjunto de actividades que se va a desarrollar. El concepto de proyectos es que se trata de proponer acciones concretas que vamos a hacer para solucionar un problema, falencia o debilidad. También diremos como concepto de proyecto que es una planificación estructurada que conlleva varios pasos a seguir para cumplir con un mismo objetivo. Todo el desarrollo de proyecto va a tener una finalidad o logro al final o a la consecución del mismo. Existen muchas clasificaciones de proyectos dependiendo del objetivo o de la necesidad de quien los implemente o los desarrolle. Dentro de los tipos de proyectos vamos a enfocarnos en los proyectos personales, los proyectos educativos, culturales, políticos, económicos, sociales y deportivos. Dentro de los proyectos personales son los que nos ayudan a lograr una estabilidad o un desarrollo personal, ya puede ser el seguir una carrera o un trabajo adecuado. Los proyectos educativos por lo general tratan de cubrir falencias en lo referente a recursos administrativos o recursos económicos o recursos de infraestructura que necesite la institución. Los proyectos culturales son los que nos ayudan a promover la cultura, la danza y el arte dentro de un grupo, dentro de una institución o dentro del país. Los proyectos políticos son los que ayudan a estabilizar la economía y la política dentro de un país para que el país marche de mejor manera o de manera más adecuada. Estos proyectos políticos también pueden relacionarse con el tipo de proyectos económicos, que son simplemente estudios macroeconómicos y microeconómicos de cómo está el sistema monetario de un país o de una organización. Los proyectos sociales son en sí tienen la finalidad de buscar soluciones a diferentes problemáticas de un grupo determinado. Los proyectos deportivos es generar o practicar deportes gracias al desarrollo o aplicación de estos proyectos. Veremos qué características tienen el desarrollo o la planificación de los proyectos. Dentro de las principales características que hemos sacado son que el proyecto tiene una estructura bien definida, bien organizada. Cada proyecto tiene que desarrollarse bajo un mismo esquema o un determinado esquema en el cual quien lo desarrolla este proyecto no debe salirse de ese esquema. También como otra característica diremos que el proyecto está regulado por la evaluación. Debemos desarrollar una evaluación permanente del proyecto para saber si está siendo desarrollado de manera adecuada o no y si cumple con los logros o metas planificadas de inicio. Todo proyecto también debe estar enmarcado dentro de un tiempo determinado, ya que si un proyecto no está bien planificado dentro del tiempo establecido, este proyecto no se dará paso o no se podrá desarrollar de manera adecuada. Las características también diremos que su desarrollo es organizado, como dijimos anteriormente, tiene que ser por pasos bien definidos o bien realizados. Las características también dice que el proyecto es planificado previamente, se debe hacer un análisis situacional de qué es lo que vamos a aplicar como proyecto para cubrir cierta necesidad o cierta falencia institucional. El proyecto por lo general siempre busca un fin social general o puede ser un fin social específico dependiendo del grupo al cual vaya este proyecto. Debe poseer recursos, tanto recursos económicos como recursos humanos. Y los recursos económicos son el dinero o los costos que vamos a necesitar para desarrollar este proyecto. Y los recursos humanos son los responsables de quienes están a cargo del desarrollo de este proyecto. También otra de las características finales del proyecto es que tiene responsables. Los responsables son los encargados de planificar, elaborar, evaluar y desarrollar el proyecto mismo en sí. Para el desarrollo de los proyectos tenemos 4 etapas bien diferenciadas o bien marcadas. Existe una etapa de diagnóstico en donde se establecen necesidades aplicando un diagnóstico FODA. Antes de aplicar o desarrollar un proyecto debemos saber cuáles son las fortalezas, cuáles son las oportunidades, cuáles son las debilidades y cuáles son las posibles amenazas que puedan encontrarse
en el desarrollo de este mismo proyecto. Otra etapa tenemos el diseño. El diseño nos permite valorar opciones, aplicar estrategias y utilizar metodologías adecuadas que sean factibles para alcanzar o lograr el desarrollo del proyecto. Referente a la etapa de ejecución, la tercera etapa, que es la ejecución, se trata de poner en práctica lo planificado. La cuarta etapa es la evaluación. Se revisa y evalúa resultados permanentemente de todo el proyecto. Se revisa y evalúa el resultado total del proyecto para saber qué aspectos fueron cubiertos o qué aspectos fueron desarrollados en la consecución del mismo, si fue factible o no la aplicación de este documento o de este proyecto. Hemos anotado 5 situaciones de importancia o importantes en la aplicación o desarrollo de los proyectos. 1. Importancia es que cumple con los objetivos para los cuales ha sido planificado o desarrollado dicho proyecto. También nos permite el desarrollo del proyecto mejorar la situación o la calidad de vida del grupo a quien va dirigido el proyecto. Otra importancia también, que estructura ideas de cambio. Siempre un proyecto va a generar ideas de mejoras o cambios en la situación o en las situaciones que vayamos a cubrir las necesidades. Otra importancia también, genera nuevos conocimientos. Un proyecto siempre va a encontrar nuevas ideas o nuevos conocimientos de cambio. Y la última importancia, diremos que los proyectos proponen acciones de solución inmediata. La aplicación, o cuando un proyecto está bien aplicado, se ve la solución de forma inmediata, al instante. ¿Cuándo o en qué momento debemos desarrollar o presentar proyectos? Cuando se requiere alcanzar un logro académico, por ejemplo. Un proyecto puede ser considerado una tesis, una monografía o dar unos exámenes de finalización de trimestre o de año escolar. También para solucionar una carencia, de pronto si en alguna institución o en alguna otra instancia se requiere solucionar alguna dificultad o algo que no exista. Para adquirir recursos o materiales de la institución, por ejemplo, si queremos adquirir recursos deportivos o materiales deportivos, debemos aplicar o presentar un proyecto para que las autoridades gubernamentales, tanto nacionales como cantonales o parroquiales, nos den estos recursos. También nos permite o se puede aplicar para generar nuevos inventos o conocimientos. Puede ser el proyecto de realización de un robot o el proyecto de una feria de exposición gastronómica, etc. También practicar actividades para un buen vivir, mejorar la situación social y económica de un grupo, etc. En conclusión, diremos que en todas las actividades diarias que competen al desarrollo humano se encuentran presentes la planificación y el desarrollo de proyectos que buscan siempre el bienestar de una persona o una comunidad. Como actividad de refuerzo de este programa o de este tema acerca del desarrollo de proyectos, van a elaborar 5 temas de proyectos que puedan desarrollarse en su comunidad, que se puedan dar. Por ejemplo, puede ser un proyecto la recolección de residuos sólidos o la recolección de basura o de material reciclado para que luego puedan aplicarse o vaya en beneficio de la comunidad. Esta entrega de trabajo tiene que realizarse el día lunes 12 de mayo del 2014.